solo en tu voluntad. Jesús, eres mi buen pastor, tú conoces mi camino. Jesús, puedo confiar en ti. Oh mi Dios, me rindo. Cerca de ti yo quiero estar para escuchar tu voz y aprender de ti. Quiero ser un reflejo de tu amor y quiero vivir solo en tu voluntad. Jesús, eres mi buen pastor, tú conoces mi camino. Jesús, puedo confiar en ti. Oh mi Dios, me rindo. Jesús, eres mi buen pastor, tú conoces mi camino. Jesús, puedo confiar en ti. Oh mi Dios, me rindo. Oh mi Dios, me rindo. Oh mi Dios, me rindo. Desde el fondo del mar, Desde el fondo del mar, del más alto lugar, del más alto lugar, del más hondo abismo, del más hondo abismo, te alabaré. Desde mi corazón, desde mi corazón, fuerte o débil esté, fuerte o débil esté, cada instante de mi vida, cada instante de mi vida, con gozo yo diré que tú eres la roca eterna, Señor sobre cielo y tierra, tú eres Dios, que toda criatura adore, que toda nación se postre a ti, Señor, tú eres Dios. Desde el fondo del mar, desde el fondo del mar, del más alto lugar, del más alto lugar, del más hondo abismo, del más hondo abismo, te alabaré. Desde mi corazón, desde mi corazón, fuerte o débil esté, fuerte o débil esté, cada instante de mi vida,
razón para vivir. Este es el momento para actuar. En cada rincón, cada lugar, nuestra patria necesita actitudes decididas de cristianos que se jueguen de verdad. Jesucristo es la verdad, nuestra fe y nuestro compromiso. Él es la vida, Él es la fuerza y es la luz, es la alegría que me lleva a continuar. Es el poder para cambiar toda una vida y además Jesucristo es la razón para vivir. Jesucristo es la razón para vivir. Hola, ¿qué tal hermanos? ¿Cómo están? Qué alegría poder acompañarlos una vez más en este año. Les deseo las más ricas y grandes bendiciones del Señor para todos ustedes, que puedan en la voluntad del Señor cerrar un año tomados de la mano del Señor y empezar otros con nuevas expectativas, con nuevas fuerzas en el Señor. El tema que tenemos para desarrollar en el día de hoy es la mayordomía de nuestros bienes, bajo el tema general del señorío de Cristo. Así que vamos a ir abordando con la ayuda del Señor este tema. Sin duda, el principio de la mayordomía cristiana no es un tema trivial, sino que es uno de los elementos más revolucionarios de la vida cristiana. Cuando hablamos de mayordomía, nuestra mente tiende rápidamente a pensar en lo material solamente, pero tenemos en la palabra del Señor muchas cosas que el Señor nos ha dado, que no solo es lo material, de los cuales también somos responsables en la administración. En esta oportunidad, con la ayuda de Dios, vamos a desarrollar este tema pensando en 5 puntos que preparé para compartir con ustedes en esta oportunidad. Vamos a estar viendo el reconocimiento del mayordomo, vamos a estar viendo también la responsabilidad del mayordomo, los requisitos del mayordomo, la regla del mayordomo y vamos a ver al final la recompensa del mayordomo. Así que el reconocimiento del mayordomo. Hay una diferencia entre lo que es el siervo y también lo que es el mayordomo. Si bien es un siervo, el mayordomo tiene un sentido más de responsabilidad. Dios nos ha confiado ciertas cosas y somos responsables delante de Él de usarlas como corresponde. Cuando vemos la definición en griego, la palabra es oikonomos, oikos que significa casa, nomos que significa arreglar. Técnicamente, el mayordomo es un encargado o un administrador de algo que no es suyo. En un uso actual se trata de alguien que está a cargo de una propiedad, habitualmente en ausencia de su dueño. Vamos a ver algunos textos que nos hablan del reconocimiento que tiene que tener un mayordomo en cuanto a las cosas que son de Dios y que nos ha confiado a cada uno de nosotros. En Primera Crónicas 29:11 dice la palabra: tuya, oh Jehová, tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. En el Salmo 24:1 dice: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan.
En Romanos capítulo 11, versículo 36 dice, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. En 1 Corintios capítulo 15, versículo 10 dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. En Hechos 4, versículo 32, leemos lo siguiente. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino todo lo que tenían, lo tenían en común todas las cosas, sino que tenían todas las cosas en común. Así que nos damos cuenta que el mayordomo debiera tener un reconocimiento de que todas las cosas son del Señor, de que todas las cosas Él nos dio a nosotros para que seamos responsables en la administración. La idea de pensar que algo es nuestro no debería tener cabida en el creyente, sino que debemos saber y debemos entender y debemos vivir que nada es nuestro, todo es del Señor. Y si hay algo que el Señor nos dio, precisamente nos lo ha dado para que lo administremos. En segundo lugar, la responsabilidad del mayordomo. En Lucas capítulo 19, versículo 13, Lucas 19, 13, leemos lo siguiente. Y llamando a 10 siervos suyos, les dio 10 minas y les dijo, negociad entre tanto que vengo. En 1 Corintios capítulo 12, versículo 7 y versículo 11, dice lo siguiente. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Pero todas las cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. En Efesios capítulo 4, versículo 7, leemos también la siguiente expresión. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Nos damos cuenta la expresión que hemos leído en varios pasajes que tiene que ver con el cada uno. De manera que la responsabilidad, si bien también es colectiva, el énfasis de la responsabilidad es personal. Cada uno ha recibido, cada uno de nosotros ha recibido de parte del Señor muchas cosas para que nosotros pudiésemos ser administradores. Cuando entiendo que nada es mío y lo reconozco en mi vida, allí empieza a pisar fuerte el valor de la responsabilidad y empezamos a cumplir con nuestras responsabilidades personales, familiares y también eclesiales. Debemos tener una perspectiva correcta, tanto colectiva, pero mucho más individual. La responsabilidad es personal e ineludible. Dios nos ha confiado responsabilidades por las que debemos rendir cuenta, de manera que no cabe la posibilidad de pensar que yo no soy un mayordomo. Aunque lo entendemos muchas veces con nuestra mente, con nuestros hechos parecería que no lo entendemos así. De manera que lo que dice Proverbios capítulo 3, versículos 9 y 10, ahora se torna o debería tornarse en un mandamiento que debe ser atendido de todo nuestro corazón. Dice la palabra allí, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. De manera que Dios nos dio la orden y debemos ser responsables en utilizar
los bienes que el Señor nos ha dado para suplir las necesidades personales, familiares y también las necesidades de la obra de Dios. No cabe ninguna duda que el tema de la ofrenda al Señor merece ser revisado en nuestra práctica como creyentes en el Señor. Pues muchas veces pecamos siendo injustos con lo que le damos al Señor y sin la motivación correcta. Veamos algunos consejos prácticos con respecto a este tema como parte de nuestra responsabilidad. Siempre que se habla de ofrendas en la Biblia, se habla de algo voluntario. Es la entrega de algo al Señor producto de un corazón satisfecho, agradecido e inclinado en reconocimiento de Dios. En Mateo 23:23 leemos lo que el Señor les dijo a los religiosos del momento. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! Porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, que es la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer, sin dejar de hacer aquello. Nuestro Señor corrige la actitud de los religiosos que daban sus ofrendas, pero con un corazón malo, motivados por sus propios deseos. El Señor pone bases firmes en las cuales debemos mirar nosotros también para ofrendar. Si bien habla de los diezmos, que era algo que se utilizaba para el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, era un impuesto para los judíos, el diezmo ya no corre más para la iglesia, de manera que no podemos nosotros enseñar que debemos diezmar como parte de la doctrina para la iglesia, porque esto era una práctica para la nación de Israel. Ahora bien, cuando hablamos de la ofrenda y cuando hablamos de lo que el Señor enseñó a los religiosos del momento, bueno, nosotros podemos aplicar el principio bíblico a nuestras vidas y a nuestra práctica en la ofrenda. Porque aquí el Señor menciona 3 palabritas: la justicia, la misericordia y la fe. Justicia, todo lo que es justo debemos pensar y hacer, dice la palabra del Señor en Filipenses capítulo 4. No es justo desatender a nuestra familia y decir que estoy ofrendando a Dios. No es justo tampoco ir a jugar al bingo y obtener alguna ganancia y traer ese dinero a las arcas del Señor. No es justo gastar en cosas triviales e innecesarias para nuestra vida y luego traer las sobras, lo que me sobra, traerlo al Señor. De manera que el Señor nos da aquí un principio para manejarnos con la ofrenda, que es el principio de la justicia. Lo que es justo, le voy a dar al Señor. Misericordia. El motivo debe ser bueno y movido por el amor a Dios. Lucas 7:47 dice de esa mujer que le perdonaron mucho, amó mucho y entregó mucho. No hay duda que un corazón entregado a Dios tendrá una sana actitud en cuanto a la ofrenda. Yo no le doy a Dios para que Él me dé, sino le doy a Dios de lo que Él me da. Fe. El ofrendar es un acto de fe. La fe se traduce en obras vivas que glorifican a Dios. Santiago 2:17 nos habla de esto. Hebreos 11:6 nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios. La enseñanza de los apóstoles es clara en cuanto a que es un ejercicio de confianza en Dios cuando vamos a ofrendar. De manera que la justicia, la misericordia y la fe, pilares fundamentales que enseñó el Señor, debemos atender también nosotros para poder poner en práctica cuando vamos a ofrendar. En la enseñanza de los apóstoles vemos muchas cosas prácticas que debemos atender nosotros también en el momento de la ofrenda.
En 2 Corintios capítulo 8 y 9 encontramos claridad y mucha luz con respecto a este tema. Debemos tener presente, como dijimos en el primer punto, de saber reconocer que nada es nuestro, ni aun nosotros mismos, porque fuimos comprados a tan grande precio, el precio de la sangre del Señor. En 1 Corintios 6, 19 dice, ¿o no sabéis que ya no sois vuestros? Ni aun nuestros cuerpos son nuestros, sino son templo del Espíritu Santo. En Romanos 12:1 nos habla con claridad que debemos tener un culto racional y tenemos que ofrendarnos nosotros, nuestros cuerpos, ponernos en el altar como un sacrificio vivo. En 2 Corintios capítulo 8, versículo 5, nos habla allí de que primeramente los que iban a ofrendar se habían entregado al Señor, se dieron primeramente al Señor. Y la consecuencia de entregarnos al Señor fue realmente la consecuencia de ellos haberse entregado al Señor fue realmente una ofrenda eficaz, justa, movida por el amor. Nos vemos aquí en 2 Corintios capítulo 8 y 9, vemos muchos principios a tener en cuenta en cuanto a la ofrenda. Vemos el principio de la generosidad. Vemos el principio de la regularidad, de la proporcionalidad. Vemos cómo ellos daban y daban realmente con el corazón. En 2 Corintios capítulo 9, versículo 7, vemos, por ejemplo, cómo debemos nosotros dar. Dice que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riqueza de su generosidad. Dieron aún a pesar de su pobreza. Dieron aún a pesar de sus limitaciones. Y ellos estaban anhelando poder participar en este servicio a los santos. Lo consideraban como un privilegio que les otorgaba el Señor de poder hacer esta ofrenda a aquellos hermanos que estaban pasando necesidad. Aquí podemos ver en el pasaje de 2 Corintios 8:3, dice, pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. Nos está hablando de dar generosamente al Señor. También nos está hablando en el 9:7 de 2 Corintios. Dice un pasaje conocido, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. El dar desprendidamente y hacerlo con alegría es algo que trae gozo, que trae satisfacción al corazón del Señor. Dios ama al dador alegre. En el versículo 6 del capítulo 9 dice, pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente segará. Este es un principio para muchas áreas de la vida, pero tomando en cuenta que estamos hablando de la ofrenda, debemos saber también que cuando más sembremos y más demos con alegría, con generosidad, con amplitud, deliberadamente, liberalmente, podemos nosotros de esta manera saber que también vamos a cosechar bendiciones del Señor. En 1 Corintios 16, versículo 2, nos dice el relato apostólico que debían cada primer día de la semana separar las ofrendas según lo que habían prosperado para tenerlas allí preparadas y cuando pasaban los hermanos designados podrían juntar las ofrendas y ellos llevarlas a destino.
La sana costumbre de levantar ofrendas el primer día de la semana corresponde a este mandato apostólico que leemos allí en 1 Corintios capítulo 16, versículo 2. Dice aquí que debiéramos hacer con regularidad nuestras ofrendas, cada primer día de la semana. Y si hay un primer día de la semana, hay un día domingo que no pude ir al Señor, tener en cuenta de guardar esa ofrenda para luego en la manera presencial, el próximo primer día de la semana, tomar esa ofrenda que había sido preparada y poder juntarla con la próxima ofrenda. Es un principio también que nos enseña de proporcionalidad, según lo que hayamos prosperado. A veces prosperamos por semana, a veces prosperamos por mes, a veces prosperamos por semestre, a veces prosperamos por año, pero según lo que hayamos prosperado, también tenemos que darle al Señor. De manera que si hay prosperidad en el ingreso de nuestro dinero, también debe haber prosperidad en la ofrenda al Señor. Qué hermoso cuando crecemos en la ofrenda y crecemos en el dar al Señor, porque nos vemos prosperados por el Señor y tenemos la bendición de poder de esta manera también llevar adelante las ofrendas en un crecimiento progresivo, en un crecimiento firme. Esto trae gloria al Señor. Bueno, hay prácticas que tienen que ver con las ofrendas, que podemos leer también en la palabra del Señor. Voy a nombrar, por amor al tiempo, algunos textos para que ustedes puedan ver lo que mencionan estos textos y poder sacar de ellos también algunas enseñanzas prácticas. Por ejemplo, en Hechos 2, 44 y 45 pueden leer. Pueden también leer Gálatas capítulo 2, versículo 9 y 10. Hechos de los Apóstoles 11, 29 y 30. 1 Corintios 16, versículo 3 y 4. Pueden también leer Filipenses capítulo 4, versículo 15 y versículo 16. Son muchos pasajes. Pero al leer estos pasajes nos damos cuenta que siempre que se habla de ofrendas o del manejo de las ofrendas, se habla en plural. Por lo menos son dos hermanos o la iglesia misma que manejan las ofrendas. Y son hermanos responsables los que son mencionados. Son hermanos de buen testimonio los encargados de llevar ofrendas a destino. En el caso de la distribución diaria de la iglesia primitiva, leemos esto en Hechos capítulo 6, se buscaron 7 hermanos de buen testimonio. Dice la palabra, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Esta práctica apostólica ha sido sabia y muy buena, porque estos hermanos administraban los bienes de la congregación, los bienes del Señor, y los repartían de forma equitativa, igualitaria. Estos hermanos inclusive iban solucionando las grietas que aparecían en la iglesia primitiva, producto de roces entre los judíos con los griegos. También para nosotros es sabio y bueno que el dinero de la iglesia sea manejado por lo menos por 2 hermanos, como mínimo. Hermanos probos, fieles, que hayan sido nombrados delante de toda la iglesia y que en oración sean apoyados para que la administración sea transparente y de bendición. Los movimientos de las ofrendas fueron expresados en las cartas apostólicas e inclusive en algunos casos se dan nombres. Esto nos enseña que también en la iglesia debiera tener un libro de ofrendas donde se detallen los movimientos de las entradas, de las salidas, con los saldos correspondientes de cada mes.
Este libro debiera estar al alcance de todo hermano que esté en comunión y lo pudiera solicitar. Esto evita malas sospechas acerca del manejo de las ofrendas e estimula a todos los hermanos a esforzar su corazón y a abrir su mano para ofrendar para la obra del Señor. Veamos algunas expresiones que se escuchan en la cocina de la iglesia, en los pasillos de la iglesia muchas veces. Hay muchos hermanos que quizás sean nuevos en la fe y otros quizás no tan nuevos, que ya tienen algunos años o muchos años en el camino del Señor, pero que en este tema todavía no han entendido los principios bíblicos para poder practicar el tema de la ofrenda. Por ejemplo, me ha tocado escuchar varias veces esta expresión: a Dios no le importa la cantidad que ponemos, porque Él mira el corazón. Y con esta frase muchas veces queremos justificarnos y nos autoengañamos pensando que a Dios no le importa la cantidad que ponemos. Hay muchos pasajes que nos hablan de la cantidad que pusieron y que nos hablan también del corazón y la motivación con que lo hicieron. El pasaje de la viuda, cuando pone esas 2 blancas, allí se menciona en el pasaje el valor, 2 blancas, pero también se menciona que puso todo el sustento que ella tenía. Y esto nos marca el corazón. Aquí el corazón y su motivación concordaban con lo que había puesto, porque había puesto todo. Jesús en Betania, antes de ir voluntariamente a la cruz del Calvario, va a la casa de Lázaro y allí María dice que toma un perfume muy caro, un frasco de alabastro muy caro, de un perfume nardo puro, lo quiebra a los pies del Señor y derrama este perfume. Y allí Judas Iscariote, que conocía de valores, que conocía seguramente de perfume, que conocía de negocios, él le pone un valor, dice: la verdad, qué desperdicio lo que está haciendo esta mujer, porque este perfume se hubiera vendido por 300 denarios y quizás hubiéramos tenido un mejor rédito, una mejor ganancia. 300 denarios. Vale decir que el perfume que derramó allí María valía el jornal de todo un año. Allí está designado el valor de lo que se ofrendó al Señor. De manera que debemos decir bíblicamente que sí, al Señor le importa lo que ponemos. Y también mira el corazón. Pero muchas veces nosotros ponemos de lo que nos sobra y decimos con nuestra boca algo que no pasa en el corazón. Decimos que Dios mira el corazón y no mira la cantidad que ponemos. Dios mira las 2 cosas, hermanos. Dios mira el corazón y también mira la cantidad que ponemos. Otra expresión es: yo le doy a Dios para que Él me da a mí. Bueno, en otras denominaciones y otros grupos se predica o se desvirtúa esta enseñanza de las ofrendas. Y allí se escucha muchísimas cosas que son totalmente erróneas. A veces pensamos, como creyentes en el Señor, que con Dios podemos hacer un trueque. Yo le doy a Dios para que Dios me dé. Y no es así. Nosotros no le podemos dar nada a Dios por nuestros propios medios. Él es el dueño de todo. Lo vimos desde el principio de este pensamiento. A Él no le podemos agregar nada a nosotros, porque Él es Dios. Él es perfecto. Él no necesita nada de nosotros. Nosotros necesitamos de Él. Y nosotros le damos a Dios de lo que Él nos da a nosotros. Y esto fue lo que dijo David, el rey.
Dijo, de lo recibido de tu mano, nosotros te damos. Si no hubiésemos recibido del Señor, nada le podríamos dar al Señor. Otra expresión, yo ofrendo a mucha gente, yo ofrendo a la radio, yo ofrendo a las misiones, por eso a veces en la iglesia no ofrendo. Querido hermano, querida hermana, si esta es tu práctica, déjame decirte que Dios te puso en una iglesia local. Y donde Dios te puso, en la iglesia local, debiera ser para vos la prioridad en tus ofrendas. Obviamente teniendo en claro los pilares que enseñó el Señor. Por ejemplo, el pilar de la justicia. Yo no puedo desatender a mi familia y decir que estoy ofrendando al Señor. Quitarle a mi familia, ¿no?, las cuestiones básicas y poner en la iglesia y con esto decir que estoy ofrendando al Señor. Porque Dios no pide esas cosas. Dios no nos pide algo que no podamos darle. Sino que lo que debo entender, que lo prioritario es la iglesia local. Yo no puedo sacarle a la iglesia local para ponerla en la radio o para ponerla en alguna maratón de fe. Yo no puedo sacarle a la iglesia local para decir que la estoy poniendo en las misiones o en algún instituto o en alguna institución o en algún ministerio sacándole a la iglesia local. No. Le debo dar a la iglesia local lo que es justo, lo que he apartado de corazón. Y si también tengo en mi corazón el poder ofrendar a los demás, bueno, hacerlo con el sacrificio, hacerlo con el esfuerzo, hacerlo con el costo, pero sin sacarle a la iglesia local. Cuando tenga un mejor trabajo, le daré más al Señor. ¿Cuántas veces escuché también esta expresión de hermanos que piensan en estar mejor económicamente para darle más al Señor? Hemos leído de nuestros hermanos que ellos dieron de su profunda pobreza y más allá de sus fuerzas. ¡Qué generosidad! ¡Qué obra del Espíritu en sus corazones! Allí radica el secreto de nuestras ofrendas. Las ofrendas son la consecuencia de mi comunión con el Señor. La ofrenda es la consecuencia de entender que no soy absolutamente nada, que no tengo nada, que nada es mío, que todo es del Señor, absolutamente todo. Pasamos a los requisitos del mayordomo. Y el requisito requerido en la palabra del Señor no es el éxito, sino es la fidelidad. 1 Corintios capítulo 4, versículo 2 dice, ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Alguno, él dirá, por ejemplo, en Mateo 25, 21, y su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. ¿Te das cuenta, hermano, que no se trata de tener mucho, sino se trata de ser fiel en lo poco? Dios te ha dado muchas cosas seguramente. Y dice la palabra que debemos aprender a ser fiel en lo poco. También uno de los requisitos de los administradores es la falta de reproche. En Tito, capítulo 1, versículo 7, dice esto, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, pero la expresión como administrador de Dios debemos ser irreprensibles. No debemos tener una manija donde nos agarren. Y esto es importante darnos cuenta de que esto
esto es una característica que cada uno tiene que tener, no solamente los ancianos, no solamente los colaboradores, los diáconos, los líderes de la iglesia. Cada creyente debe ser irreprensible en su administración. Que no nos reproche el Señor por haber hecho cosas injustas con nuestros bienes. Tenemos que ser inspirados y motivados y movilizados por el amor al Señor. En 2 Corintios capítulo 5, versículo 14 y versículo 15 dice: porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Querido hermano, que Dios nos ayude para poder, movidos por el amor, tener estos requisitos que el Señor busca de cada uno de nosotros. La cuarta regla, o el cuarto punto, es la regla del mayordomo. Y en Hechos capítulo 20, versículo 35, allí el apóstol está diciendo algo que enseñó el Señor. Y el Señor en toda su vida enseñó esto: mejor es dar que recibir. Esta es la regla del mayordomo. Mejor es dar que recibir. Y aquí podemos ver al Señor mismo, aquí podemos ver a Dios como el dador, dándonos el ejemplo en el dar. En San Juan capítulo 3, versículo 16, vemos que el Señor, Dios, dio, porque de tal manera amó, que dio lo más preciado del cielo por lo más vil de la tierra, cada uno de nosotros. Cristo nos dio el vivo ejemplo. Allí en 1 Timoteo capítulo 2 versículo 6 leemos: el cual se dio a sí mismo en rescate por todos nosotros. En Efesios capítulo 5 versículo 2 dice: sacrificio y ofrenda a Dios en olor fragante. Y esto es lo que nos dejó el Señor como ejemplo. Él mismo fue la ofrenda. Él fue la ofrenda. Él fue voluntariamente al altar. Él se hizo cargo de todos nuestros pecados. Qué gran ejemplo, qué gran regla, qué gran parámetro que nos deja nuestro Señor. Él es el regalo. Él es el don inefable. Él se dio por cada uno de nosotros. Si Cristo manifiesta su gracia, que por amor de nosotros se hizo pobre, siendo rico, para que con su pobreza fuésemos enriquecidos, debemos ser cabalmente pensantes y tener discernimiento de la práctica del ejercicio espiritual de dar, para agradar al Señor, para promover el sostén de las distintas demandas que generan la obra del Señor, en el ámbito local, en el ámbito zonal, en lo nacional y también en lo mundial. De manera que la regla del mayordomo, la regla del administrador es dar. Mejor es dar que recibir. Y eso lo aprendemos de nuestro Señor. Por último, y para ir terminando, la recompensa del mayordomo. Qué bueno es poder ver que hay muchísimas parábolas y muchos pasajes bíblicos que nos hablan de la recompensa que Dios, el Señor, tiene guardada para todos aquellos que son fieles. La perspectiva que debemos tener nosotros es que vamos a rendir cuentas de nuestra mayordomía. Cada uno se presentará delante del Señor. Esto agrega una nota de urgencia que nos desafía a ser diligentes,
Una vez se le preguntó al hermano Wester, ¿cuál ha sido el pensamiento más importante que ha ocupado su mente? Y él contestó, el pensamiento más importante es saber que yo soy personalmente responsable ante Dios. En Romanos capítulo 14, versículo 12, dice así, de manera que cada uno de nosotros dará cuenta a Dios de sí. En 2 Corintios capítulo 5, versículo 10, dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Debiéramos vivir a la luz de esta verdad. En 1 Juan capítulo 2, versículo 28 dice, y ahora, hijitos, permaneced en él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. Existe la posibilidad de pérdidas. En 1 Corintios capítulo 3, versículo 13 al 15 dice, pero si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Y si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Todo lo que no hicimos, motivados por el amor a Dios, todo lo que hicimos en la carne, hermanos, se va a quemar, no va a quedar absolutamente nada. Delante de la vista del Señor no va a quedar absolutamente nada. Pero Dios quiere recompensarnos. Es maravilloso pensar en que el Señor, con todo lo que nos dio, con tantas bendiciones y beneficios que nos dio, quiere recompensarnos. Hay muchísimos pasajes que nos hablan de recompensa. Las promesas de recompensa las vemos hasta en las parábolas del Señor. Por ejemplo, en Mateo 10:42 dice, y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría, por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. En Hebreos capítulo 10, versículo 35 dice, no perdáis pues vuestra confianza que tiene grande galardón. Hay muchos otros pasajes que por amor al tiempo no podemos mencionar. Pero aquí encontramos también que una de las recompensas que vamos a tener como administradores, como mayordomos, manejando los bienes del Señor, es tener un servicio mayor en la eternidad. Porque dice Mateo 25:21, y su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Aquellos que podamos terminar la carrera con fidelidad, habiendo entregado nuestras vidas al servicio del Señor, tendremos la recompensa del Señor. Tendremos un trabajo en el cielo. Tendremos algo destacado en el cielo. Lo poco que hicimos con fidelidad será recompensado con un nuevo servicio de mayor alcance, de mayor perspectiva, de mayor importancia por la eternidad. Conclusión. Que el Señor nunca pueda decir de nosotros como administradores las horribles palabras de Lucas capítulo 19, versículo 21 al 24, donde termina diciendo el Señor en el versículo 24, y dijo a los que estaban presentes, quitadle la mina y darla al que tiene 10 minas. Dios no permita que el Señor diga esto de nosotros. Por el contrario, sintamos nuestra mayordomía como un llamamiento, como una vocación y como un compromiso a darnos cuenta y entender que nada es nuestro,
que los bienes que gozamos, dice el himno, claro dan a comprender y a entender que Él encuentra complacencia en darnos todo su favor. Y por tal benevolencia, le alabamos con fervor. Que el manejar los bienes que el Señor puso en nuestras manos, lo podamos hacer con fidelidad, lo podamos hacer con amor al Señor, mirando siempre su voluntad. Queridos hermanos, Dios bendiga y prospere su palabra en nuestros corazones